Y ahí sacan sus Biblias. Hoy día estamos siguiendo esta serie llamado ¿Qué pueden aprender los protestantes y los católicos unos de los otros? Y si no han estado con nosotros, les sugiero que vayan en línea, bajen las notas y el video de los sermones de las semanas antepasadas, porque cada semana se edifica sobre la semana anterior y hay mucha información importante que hemos cubierto ya en esta serie, que no vamos a hablar hoy día, pero les ayudará mejor a ustedes a entender lo que hemos visto anteriormente. Y si tienen su Biblia, ábranlo a Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Esta mañana no voy a leer los capítulos enteros por razones de tiempo, pero sugiero que ustedes los lean en casa, cuando lleguen a casa hoy día. Lucas capítulo 1 y 2. Muy bien. Y yo voy a leer esta mañana, como ya mencioné, no voy a leer los dos, pero sí voy a leer empezando el capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 1. Empezando el versículo 39. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Y al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth, su tía, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, el hijo o el bebé de Elizabeth. Y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Mira qué interesante. Eso es un tema para otro día, pero cuando hablamos hoy día en la cultura, hay mucha gente que habla de que el bebé en la vientre de una madre no es un ser humano. Pero aquí en estos versículos que acabamos de leer vemos que sí es un ser humano y que el bebé dentro de la vientre de su madre ya tiene entendimiento un poco de las cosas espirituales. Ya puede percibir de lo que el Señor ya está haciendo dentro de la vientre, el bebé. Ahora, vuelva para atrás. Versículo 26. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Y el ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, fue favorecida, el Señor está contigo. Y cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba de qué clase de saludo era ese. Y el ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que estaba estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Wow. Hoy día estamos hablando de la Virgen María. Y como repaso en los que hemos hablado de las semanas anteriores,
como vimos en Tesalonicenses capítulo 5, es importante cuando nosotros hablamos de cualquier cosa, compararlo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de Dios. Ya hemos hablado de eso, no tengo tiempo de volver a hablar de todo eso, pero pueden ir a ver la primera semana de la serie. Pero es importante que nosotros escuchemos cuando alguien dice algo de Dios. Es importante que escuchemos, que tomamos lo que han dicho y vamos y veamos lo que dice la palabra de Dios para ver si es cierto o no. En el libro de Judas dice que mientras más cercanos nos llegamos al día del vuelto de Cristo, la segunda venida de Cristo, más van a haber líderes, no en el mundo, sino que dice líderes en la iglesia que van a predicar todo tipo de herejía. Que el enemigo va a infiltrar a la iglesia. Y es más, la palabra del Nuevo Testamento llama a estos hombres como lobos que vienen para... ¿Qué hacían los lobos en el primer siglo? Venían y mataban a las ovejas. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros como sus ovejas, ¿no? Y es importante entonces, como dijo Pablo en el primer siglo, es mucho más importante hoy en día porque estamos 2000 años más cercanos a la segunda venida de Cristo de lo que eran los cristianos en el primer siglo, a quienes estaba hablando Pablo. Es importante que tomemos todo lo que diga cualquier pastor de cualquier iglesia y lo comparemos con la palabra de Dios para ver si es cierto. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros y aprender nosotros acerca de María y qué debemos creer acerca de María? Pues unas cosas muy importantes. Número 1, nosotros podemos aprender que ser una mujer rendida para el Señor es muy importante. Aquí María, que nunca había estado con hombre, viene un ángel y se aparece. Sabemos que ella estaba lleno de temor porque el ángel le dice, no temas. Yo creo que tú también y yo también estaríamos con un poquito de miedo si entra algo en nuestra habitación en medianoche, un ángel, estaríamos un poco... Sí. Y el ángel le dice a ella que va a concebir bebé sin estar con hombre, que Dios le va a crear en su vientre su hijo, que va a salvar al mundo. ¿Y cómo responde María? Pues que se haga tu voluntad en mí. Y eso suena bien, pero la realidad es que María estaba enfrentando una cultura donde si ella queda embarazada antes de estar con hombre, la matan, apiedrándola. Y el hombre que es su novio, José, va a quedar con todo tipo de deshonor. Y para nosotros eso no es tan fuerte como para ellos, porque en la cultura del Oriente, ellos viven en una cultura que honra es todo, el honor es todo. No hay nada más importante que el honor. Entonces, este ángel no solo le ha dicho a ella que va a ser la madre, quien va a dar luz al Salvador del mundo y toda la responsabilidad que va a venir con eso, sino que también le ha dicho que ella culturalmente va a ser, en inglés le llamamos a pariah. Todo el mundo se va a estar de ella. Todo tipo de deshonor va a venir sobre ella y sobre su futuro esposo si él decide seguir casándose con ella. Pero ella responde que se haga tu voluntad. Y como mujer y hombre, nosotros también debemos de aprender de ella a vivir una vida rendida al señoría de Cristo. Y eso es muy importante para nuestra cultura, porque nosotros vivimos una cultura hoy en día que dice, tú puedes creer lo que tú quieres creer, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer y nadie te puede decir lo contrario. Y eso es lo opuesto a cómo Dios nos manda a vivir nuestra vida, rendido a su señoría, ¿no? Lo segundo que podemos aprender de estos 2 capítulos es que la mujer debe ser una mujer de la palabra y
no el hombre también, un hombre de palabra. No lo vemos aquí, o no lo leímos esta mañana, pero en Lucas capítulo 1, 46 al 55, después de que el bebé dentro de la vientre de su tía reconoce que ha aparecido María con el Salvador del mundo y salta dentro de su vientre, María empieza a cantar una canción. Y dentro de su canción, grabado en estos versículos, María cita más de 19 versículos del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante que sepamos. Esto no es normal, porque el judío, especialmente en el primer siglo, el judío no iba a la escuela. El judío se quedaba en casa y toda niña aprendía a cocinar, a limpiar y a atender a su esposo, culturalmente. Solo los niños iban al templo donde aprendían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco y los profetas. Es más, esa era la escuela para el judío. Ellos memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia junto con las profecías de los profetas. Entonces, la mayoría de las mujeres y niñas no sabían de memoria la palabra de Dios. Pero como vemos en la canción de María, ella, gracias al Señor, probablemente Dios le dio a ella un padre que era un hombre quien enseñó a su niña la palabra de Dios, para que ellas también supieran la palabra de Dios. Entonces, cuando María escucha que el primo de Jesús reconoce que Él es el Salvador del mundo, ella empieza a cantar una canción que ella canta por primera vez. No era una canción que existía, ella inventa esta canción y dentro de su canción ella cita más de 19 versículos de la Biblia. Era una mujer de la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque esto nos da mucha perspectiva a qué tipo de mujer es María. María no solo es una mujer rendida al señorío de Cristo. María era una mujer que no solo su padre la había criado a saber la palabra de Dios. Para ella era tan importante que ella decide aprender la palabra de Dios que su papi le está enseñando. De tal manera que ella puede crear una canción con... Si somos honestos, ¿cuántos de nosotros podríamos crear una canción esta mañana citando 19 versículos de la Biblia? Quizás hay alguno. Pero 19 versículos del Antiguo Testamento, por favor, ni yo podría hacer eso. María es una mujer que conoce la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante nosotros entender esto? Porque como menciona Pablo, Dios nos ha mandado vivir según la autoridad de su palabra. Y María está en su canción, está declarando que esto es la autoridad de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y que ella va a vivir una vida rendida al señorío de Dios porque ella conoce el corazón de Dios, porque ella ha estudiado esto. Eso es importante por lo que vamos a hablar en unos minutos. ¿Okay? Lo otro que podemos aprender de estos 2 capítulos es que María es una mujer libre de exigencias de perfección. Ella no tiene que ser perfecta. Esto lo podemos ver en las preguntas que le pregunta al ángel. También lo podemos ver en Lucas capítulo 2, 43 al 50. ¿Por qué? Porque María se equivoca. María no es perfecta como una madre. Es más, cuando su hijo tiene 13 años y lo llevan a Jerusalén para su bar mitzvah, como es cultural, lo llevan al templo, ¿qué hace María y José? Lo olvidan, lo dejan en Jerusalén
van medio día caminando antes de reconocer que Jesucristo no estaba con ellos. ¡Ay, Dios mío! Yo nunca he olvidado uno de mis hijos en algún lugar. Yo me acuerdo una vez cuando llegamos a la casa, nuestro segundo hijo Joshua era bebé, estaba en su asiento que lo llevan dentro del carro, ¿no? Y llegamos a la casa y los dos bebés Max y Joshua estaban durmiendo. Max era el más grande, entonces yo agarro a Max y lo llevo para su cama y lo pongo en su cama. ¿Y quién iba a agarrar a Josh? Entonces, no saca a Josh del asiento del carro, sino que hoy en día, tan bello, tú puedes sacar el asiento entero, ¿no? Click, y lo lleva adentro y lo pone teníamos una mesita en la sala, ¿no? Lo sienta ahí, pones todo tipo de cosas, tiene que ir al baño, va al baño y listo. La mañana siguiente yo me levanto para ir y levantar a Joshua y a Max, que me estaban aún dormidos. Y entro en la habitación de ellos y levanto a Max, que estaba despierto, lo saco de su cama, ¿no? De su jaula, cama. Y voy para sacar a Josh, y Josh no está ahí. Entonces yo voy, ¿quién? ¿Está Joshua contigo en la cama? No, está en su cama. No, no está ahí. Y nos viene un terror. Alguien ha raptado a nuestro hijo de la casa, ¿no? Y vamos buscando por toda la casa. ¿Cómo pudo haber escalado de la casa? No, lo dejaste en el carro. Y salgo al carro y abro el carro. No está ahí. Ay, pero un terror. Y por 1 hora estamos buscando por toda la casa. Ya estamos que llamamos a la policía. Y entra Kim en el salón y aún estaba en su asiento del carro, ¿no? Durmiendo. En su prisa de ir al baño, Kim se había olvidado de sacarlo y ponerlo en su cama. Eso es lo más cercano que yo he llegado a olvidarme de uno de mis hijos. Pero María y José dejaron a su hijo en un pueblo y caminaron medio día antes de... ¡Ay, Dios mío! He dejado al Salvador del mundo solo en el capital. Y nos da risa, pero esto es importante porque otra vez nos enseña un poco de quién es María. Ella es un ser humano normal. Es una madre normal. Si la madre de Jesús puede equivocarse y olvidar algo, todos nosotros también. Y está bien. Y últimamente debemos de aprender de estos capítulos que María es una mujer que tesorea la infancia. ¿Qué significa eso? Tesorea. Ella atesora la infancia. Yo soy un tipo que siempre estoy viviendo en el presente y en el futuro. Siempre estoy mirando qué viene mañana o qué viene hoy día. Y Kim es una persona, mi esposa es una persona que tiene cada dibujo, cada proyecto que mis hijos hicieron en la escuela. Tenemos en el closet, la mitad de nuestro closet son cosas de nuestros hijos de cuando eran niños. Y yo de vez en cuando hay algo que todavía no ha llegado al closet, que está en la refrigeradora que ya había puesto ahí Kim. Y yo de vez en cuando ella no está mirando, yo voy y saco esas cosas y los tiro al basurero. Porque si no lo hiciera, no tendríamos casa. Porque estaría lleno de cosas que mis hijos han hecho. Tiene tantas cosas que ni siquiera se nota cuando yo he tirado las cosas, no se da cuenta. María también atesora los momentos de infancia de Jesús. Y recuerda cada momento. Y si adelantamos después, cuando llegamos cuando Jesús es un adulto, la Biblia nos va a indicar que ella recuerda las cosas de la infancia de Jesucristo. Un buen pariente, un buen padre, un buen madre atesora a sus hijos, pero especialmente las madres. El padre siempre está pendiente de criar los hijos para que sean exitosos, de lo funcional de cada día,
Pero las madres, en principal, Dios le ha dado a ustedes un lugar en su corazón para atesorar cada minuto de sus hijos, ¿no? Todo eso podemos aprender de la vida de María. Ahora, entendiendo esto y el carácter de María, ¿qué podemos nosotros aprender los unos de los otros, los católicos de los protestantes? Y otra cosa, si tú te has equivocado, como ya mencioné, que el bebé dentro del vientre de una madre es una vida humana, si tú has tenido un aborto, Dios no solo quiere perdonarte, quiere redimirte. Entrega eso al Señor. No dejes que el enemigo traiga vergüenza sobre ti. Dios quiere redimir eso. Como ya mencionamos, no hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos. Bueno, sigamos. Algunas afirmaciones sobre María que declara la Iglesia Católica. Ahora, mi intento aquí no es decir que el protestante está correcto y el católico está equivocado. Esa no es mi intención. Mi intención ahora es ver qué dice la Biblia acerca de María y qué debemos nosotros creer acerca de María. Amén. Para eso he puesto aquí un diagrama en sus notas. He sacado lo que cree la Iglesia Católica directamente de su doctrina. Usted puede ir a cualquier biblioteca, pedir por la doctrina de la Iglesia Católica, el libro de la doctrina, puede abrirlo. He puesto incluso el número del párrafo de dónde puede encontrar esto en la doctrina católica. ¿Ok? Y al lado he puesto lo que dice la Biblia. Y esto es para que tú puedas discernir qué es lo que quieres creer tú. Yo sugiero que alinees tus creencias con la palabra de Dios como autoridad suprema. No hay manera de equivocarse mientras crees lo que dice esto. ¿Ok? Número 1. La Iglesia Católica dice que María nació por inmaculada concepción, libre del pecado original. En otras palabras, que su madre, la madre de María, también era virgen cuando María concibió a María. ¿Por qué dice esto la Iglesia Católica? Porque la Biblia dice que todo ser humano ha nacido bajo la condenación del pecado que hemos recibido de la semilla de Adán y Eva. Es por esto que Jesucristo tuvo que nacer y ser concebido por el Espíritu Santo, no por un padre humano, para que no naciera con pecado. Porque era importante que Cristo muriera en la cruz sin pecado para pagar por el pecado de toda la humanidad. Que Él fuera el sacrificio puro. ¿Ok? La Iglesia Católica declara que María también nació de una virgen. Pero la Biblia dice que todos los seres humanos nacieron en pecado. Solo Jesucristo nació sin pecado. Eso es lo que dice Salmo 51, versículo 5, Romanos capítulo 3, 10 al 12 y el versículo 23 y Romanos capítulo 5, 12. La realidad es que si María hubiera tenido que haber nacido de una virgen para dar a luz a Jesucristo sin pecado, la realidad es que lógicamente la mamá de María también hubiera tenido que haber nacido de una virgen para que ella pudiera dar a luz. Y ven cómo lógicamente esto no hubiera tenido vuelto. Y por lo que vemos en el Nuevo Testamento,
María puede llevar su raíz hasta Adán. No. Entonces, no me cuesta entender eso lógicamente, pero también me cuesta entenderlo con lo que dice la Biblia. Lo segundo que dice la Iglesia Católica acerca de María es que ella vivió una vida sin pecar. No solo nació de una virgen, sino que también ella nunca pecó. Pero la Biblia dice que María era una pecadora que necesitaba un Salvador tal como tú y yo. En Lucas capítulo 1, 47 y capítulo 2, 22 al 24. Y que Jesús es el único que la Escritura dice que no ha tenido pecado. En Hebreos 4, 2 Corintios 5 y 1 Pedro 1. Que solo Jesús vivió una vida sin pecar. Es por eso que Jesucristo es el único sacrificio que puede haber comprado nuestra salvación. La tercera cosa que dice la Iglesia Católica acerca de María es que María fue virgen antes, durante y después de Cristo. Perpetuamente virgen durante toda su vida. Ahora, interesantemente, esta clamación por la Iglesia Católica no fue clamado hasta después del 1800. La Iglesia Católica antes de 1800 no creía en esto. Creo que fue en el 1960 que fue declarado como posición oficial de la Iglesia Católica, pero sé que es después de 1800. La Biblia dice que María fue virgen hasta el nacimiento de Cristo, en Mateo 1:25. Pero tuvo otros hijos después de Jesús. Y para esto voy a pedir que abran la Biblia a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 55 y 56. Bueno, voy a empezar en el versículo 53. Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de allí. Y al llegar a su tierra, en otras palabras, al llegar donde había criado Jesús, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profecía sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Aquí vemos plenamente que la Biblia dice que después de haber nacido Cristo, que José y María tienen a otros hijos e hijas, que Jesús tiene hermanos y hermanas. La cuarta cosa que vemos es que la Iglesia Católica dice que María es la Madre de Dios. La Biblia dice que María fue la madre terrenal de Jesús y que no contribuyó en su deidad. En otras palabras, María es la madre de Jesucristo, pero no es la madre de Dios. Dios no tuvo padre ni madre. Dios siempre ha existido. No tuvo comienzo Dios. Es eterno. María es la madre de la iglesia. Esto también la Iglesia Católica no lo declaró hasta los años 40, cercano al 490 después de Cristo. La Biblia dice que María es miembro creyente de la iglesia, pero no madre de la iglesia. La iglesia lo funde Cristo e empieza Cristo.
La Iglesia Católica dice que María es corredentora porque participó con Cristo en el sufrimiento y ofreció a su Hijo al Padre. Wow. Esto también no lo ha declarado oficialmente la Iglesia hasta los últimos 200 años. Antes de eso ellos no creían esto. La Biblia dice que solo Cristo es redentor. Y la Biblia dice que Él se ofreció como sacrificio, que solo Él sufrió y murió por el pecado. Plenamente, en 1 de Timoteo 2, 1 de Pedro 1, en Hebreos 9, en Juan 14 y Hechos 4. Esto es muy importante. La Biblia dice que solo Cristo y la sangre derramada de Cristo nos salva a nosotros. La Iglesia Católica dice que María es la comediadora a quien podemos confiar nuestras preocupaciones y peticiones. Y esto es importante, subraya esto porque esto viene directamente de su doctrina. Podemos orar a María y pedirle que interceda por nosotros. Cuando yo hablo con mis amigos católicos y estamos hablando de la teología y la diferencia entre el protestante y el católico, muchas veces llegamos a este punto. Y yo les digo, ustedes oran a María, y ellos dicen, no oramos a María, sino que pedimos que María interceda por nosotros. Pero la realidad está escrita ahí en su doctrina que ellos pueden orar a María. ¿Qué es lo que sucede aquí? La realidad es que la mayoría de los católicos no saben lo que cree la Iglesia Católica. Tal como la mayoría de los metodistas no saben lo que cree la Iglesia Metodista. O los bautistas no saben, la mayoría de ellos, lo que creen la Iglesia Bautista. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de doctrina de la Iglesia Metodista? ¿Alguno de ustedes? Ni yo. Pues lo he leído, pero no lo sé. No lo he estudiado. Entonces, si tú conoces un católico, o quizás hay católicos aquí que dirían que no oran a María, pues la realidad es que probablemente ellos no oran a María. Pero piden que María interceda por ellos. Pero la Iglesia Católica sí cree doctrinalmente que pueden y deben orar a María. Eso no es clamo mío, eso viene directamente de su libro de doctrina. La Biblia dice que Jesucristo es el único mediador a quien podemos confiar todas nuestras preocupaciones y peticiones. Y la Biblia nos enseña a orar ¿a quién? Al Padre. Que nosotros podemos acercarnos al trono de Dios en oración directamente a Él. Que no debemos orar a los muertos. Es más, Cristo cuando nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseña a orar? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. ¿No? Jesucristo mismo nos enseñó a hablarle directamente a Dios. Que no tenemos que ir por alguien que interceda por nosotros. Y eso viene directamente de la enseñanza de Cristo mismo. No es necesario entonces pedirle a otro que interceda por ti. Tú puedes hablarle directamente a Dios gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Es por eso que se partió el velo en el templo, que separó a la gente regular de la presencia de Dios, donde solo podía entrar el sacerdote supremo. Porque Jesucristo es el sacrificio supremo, es lo que dice la Biblia, y Jesucristo es nuestro sacerdote supremo. Y Él ha comprado el derecho para nosotros de poder venir y entrar en la presencia de Dios y hablar directamente con Dios. Pregunta.
Si yo quisiera hacer que mi esposa Kim se sintiera muy atesorada y bendecida por mí, ¿qué le haría sentirse mejor a ella? Si yo voy de cita con ella y le hablo de cómo la amo, qué tan bella es ella, cuánto la necesito. ¿Es mejor eso o que yo le pida a Donald que vaya de cita con Kim y que Donald le comunique a ella cuánto yo le amo a ella? Hey, seamos honestos. Si pasa eso, ¿se va a sentir amada Kim por parte mía? No, por favor. Es más, ella va a estar enojada conmigo. ¿Cómo vas a traer a otro que venga? ¿Por qué no me puedes decir de eso? Y la Biblia dice que Dios quiere tener relación con nosotros. Cristo ha comprado eso con su muerte. Él pagó el precio supremo para que nosotros pudiéramos tener relación directo con Dios, sin tener que involucrar a otro que interceda por nosotros. ¿Por qué entonces oraríamos a otro cuando tenemos acceso directo a Dios? También dice en Deuteronomio 18 que no debemos orar a los muertos. María ha muerto y todos los santos han muerto. Entonces no debemos de pedirles a ellos que intercedan por nosotros. La Biblia literalmente en Deuteronomio dice que es pecado tratar de hablar con los muertos. También vemos que la Iglesia Católica enseña que debemos encomendarnos a María o entregar la hora de nuestra muerte completamente a su cuidado. Eso es parte del sacramento. Pero la Biblia dice que debemos encomendarnos al Señor Jesucristo, entregando la hora de nuestra muerte completamente a su cuidado. En Romanos 10 y Hechos capítulo 4. La Iglesia Católica enseña que al final de su vida el cuerpo y el alma de María fueron llevados al cielo. Esto no fue declarado hasta 1960 por el Papa Benedicto. Benedicto, ¿sí? Así se llamaba. Antes de Francisco, Benedicto. La historia registra la muerte de María y la Escritura dice que los cuerpos muertos vuelven al polvo. Es más, en la Biblia solo menciona 2 personas que han sido llevados o raptados al cielo: Elías y Cristo mismo. 3. Elías fue llevado antes de morir, entonces su cuerpo fue llevado. Cristo fue ascendido en su cuerpo nuevo y Enoch en el Antiguo Testamento fue llevado al cielo. Solo esos 3 cuerpos no quedan aquí en la tierra. Y finalmente la Iglesia Católica enseña que Dios ha exaltado a María en gloria celestial como reina del cielo y de la tierra. Y María debe de ser alabada con especial devoción. Pero la Biblia dice que solo Dios es exaltado. Y que debemos adorar y alabar solo a Dios. Hey Andy, will you put that last song we sang, will you put those lyrics up? Mira lo que acabamos de cantar nosotros. Go to is it the bridge or the chorus? Ahí está. Digno de alabar a Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. ¿No? Nosotros alabamos a un solo nombre. Y ese es Cristo mismo.
En Isaías dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con ningún otro. Entonces asegurémonos de alabar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas del Dios, pero no a ningún otro. Ahora, thank you, Andy. Algunas verdades muy importantes para aprender aquí. Viendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la doctrina católica. Número 1. Solo Dios es digno de nuestra devoción y adoración y exaltación y veneración. Solo Dios. Como dice Salmo 148, alaban el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado. Entonces en nuestras alabanzas alabemos solo a Dios. Y yo diría que si María estuviera vivo y estuviera con nosotros hoy día, ella diría lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque ella entendía y sabía muy bien lo que dice la palabra de Dios. Es más, ella sabe lo que dice el Salmo 148. Ella hubiera creído lo que dice la palabra de Dios. Eso ya lo hemos visto por su conducta. Yo creo que ella diría lo mismo. No me alaben a mí. Alabe a mi Hijo, Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Número 2. No debemos de consultar, orar, ni pedir oración a los muertos. Mira lo que dice Deuteronomio. No se encuentren en ti quien sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni intérprete agoreros, ni brujería, ni quien haga encantamientos, ni quien sea medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es abominable para el Señor. Y por estas prácticas abominables, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Como ya hemos establecido, la Biblia menciona y históricamente sabemos que María murió. Entonces no debemos de ni consultar con ella, ni tratar de hablar con ella, ni con los santos. Primero de Timoteo 2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Entonces, cuando oremos, oremos solo a Cristo. Número 3, debemos de orar a Dios directamente. Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en nuestros momentos de necesidad. Claramente la Biblia dice que podemos acercarnos directamente al trono de Dios. Gracias a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que ha abierto la posibilidad para nosotros hacer eso. Entonces, ¿por qué oraríamos a otro? ¿Por qué si yo tengo acceso directo a Dios, por qué iría y trataría de orarle a alguien que murió antes y pedirles a ellos que vayan e intercedan por mí? Número 4. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Tú y yo podemos tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y no necesitamos orar a María ni a través de ningún santo. Podemos orar directamente a Dios. Y podemos leer y comprender la Biblia por nosotros mismos mediante la iluminación del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. Pero cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre,
que están en secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no andes hablando por hablar, como los paganos, que piensan que serán escuchados por su palabrería. Literalmente en el griego la palabra ahí, palabrería, significa repetición. En otras palabras, Cristo está diciendo, no es necesario orar repetitivamente lo mismo, o vez tras vez, tras vez, tras vez. No seas como ellos, los paganos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Así pues debes orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Véngase su reino aquí en la tierra como es en los cielos. Y hágase su voluntad. ¿No? Y ustedes saben el resto de la oración. Podemos ir directamente al Padre y podemos declarar directamente lo que necesitamos. Y no es necesario que repitamos vez tras vez. No hay nada especial en la repetición. Dios ya sabe lo que necesitamos, entonces cuando íntimamente vamos directamente al trono y declaramos lo que necesitamos, basta ya con eso. Él nos escucha. Y Él nos da lo que necesitamos. Importante, no dice lo que queremos, dice lo que necesitamos. Entonces, ¿qué puedo aplicar de todo esto para mi vida hoy día? Como dice Mateo capítulo 7, ¿por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras a la viga que está en tu propio ojo? Sería muy fácil para nosotros, sentados en una iglesia que se considera como una iglesia protestante, decir, ay, estos católicos, su doctrina está todo equivocada en cuanto a María y los santos. Sería muy fácil, ¿no? Sería muy fácil para nosotros cuando yo he leído todo esto. ¡Ay, gloria a Dios, amén! Sí, así. No. Pero la realidad es que nosotros, muchos de nosotros, estamos viviendo una vida igual en nuestra vida. Pregúntate esta mañana, ¿veneras a alguien o algo que compita por la lealtad absoluta a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros hemos modelado nuestra vida alrededor de un pastor en vez de Jesucristo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos leído libros escritos por un pastor, pero nunca hemos leído esto por completo? ¿Cuántos de nosotros vemos un podcast o algo de otro pastor predicando acerca de esto y pasamos horas semanales en eso, pero pasamos plenas 15 minutos estudiando esto a diario? ¿Sería posible que nosotros estamos venerando a otros más que a Jesucristo mismo? Yo creo que hay tantos protestantes que veneran a otros más que Jesucristo sin saberlo. ¿O cuántos de nosotros hemos pedido a nuestra abuelita que ore por nosotros? Porque pensamos que ella ora, tiene una vida de oración mucho más potente que la nuestra, ¿no? Entonces le hemos pedido a ella que interceda por nosotros, cuando nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. ¿No? Pregúntate, ¿he comenzado una relación personal con Dios a través de Jesucristo? ¿O estoy tratando de ganar la salvación a través de mi obra? ¿O estoy tratando de santificarme a mí mismo a través de la obra en vez de dejar que Jesucristo me santifique a través del poder de su Espíritu Santo, mientras camine en relación personal con Él? Pregúntate, ¿estoy utilizando el acceso directo al trono de Dios que Jesucristo me ha asegurado? ¿O estoy confiando en que alguien más lo haga todo orando por mí? ¿Estoy orando repetitivamente las mismas cosas? ¿O estoy buscando a Dios como mi compañero más cercano y diciéndole diariamente lo que está en mi corazón?
No, los protestantes hacemos eso. Los protestantes miramos a los católicos y dicen, ¿por qué rezan la misma palabra vez tras vez, tras vez? ¿Por cuántos de nosotros cada vez antes de comer oramos la misma oración? No sé en español cómo lo hacen, pero en inglés hay muchas, ¿no? God is great, God is good, God we thank you for this food, amen. Cuando yo estaba en la universidad, íbamos a comer, ¿cómo se dice? En la cafetería de la escuela, ¿no? De la universidad. Y como cristianos nos sentábamos en la mesa en pleno medio de la cafetería. Y nos poníamos, esperábamos que todos llegaran con su comida y orábamos para que todos los estudiantes nos vieran orando porque queríamos testificar de Jesucristo. Y un día, en pleno de eso, habíamos orado, ¿no? Para que toda la cafetería nos viera. Y apenas dijeron amén los que estaban orando, todos los cristianos que están sentados en la mesa conmigo empiezan a decir, ay Dios mío, esta comida es tan aburrida, es tan mal, ¿no? Y empiezan a quejarse de la comida. Y en ese momento me doy cuenta de que ellos han religiosamente orado algo que ni siquiera creían. Gracias Señor por esta comida. Pero apenas decían amén, ay, esta porquería de comida tan asquerosa, ¿cuándo van a cambiar lo que cocinan? Ellos no oraron a Cristo. Ellos repetitivamente, como los paganos, habían hecho una obra por hábito. Cuando nosotros hacemos eso no tenemos ninguna queja, ni tenemos ningún derecho de apuntar el dedo a un católico que reza la misma oración vez tras vez, ¿no? Somos iguales. Pregúntate, ¿conozco quién soy en Cristo? ¿Estoy renovando mi mente a estas verdades al estudiar su palabra? ¿O estoy esperando cada semana que el pastor comunique lo que dice la palabra de Dios a mí? El protestante se queja de que la Iglesia Católica dice que solo el Padre puede interpretar la Escritura por ti. Pero ¿cuántos de nosotros protestantes no estamos estudiando la palabra de Dios y estamos esperando que el pastor sea el que interprete la palabra de Dios para mí? ¿No? ¿Hay algún renuncio o arrepentimiento de adoración a la oración falsa que debo hacer? ¿He estado orando religiosamente o cada vez que oro estoy hablando con mi Señor? ¿Estoy repitiendo oraciones por hábito o estoy hablando íntimamente con mi Dios? Si somos honestos, la mayoría de nosotros podríamos aplicar todas estas aplicaciones a nosotros mismos, ¿no? Y la realidad es que no importa lo que dice la doctrina de nuestra iglesia, si no estamos viviendo según esto, nosotros mismos. Entonces, tanto el católico como el protestante pueden estar completamente desviados en su vida de oración si no están orando según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en vez de decir que el católico está correcto y el protestante está incorrecto, o el católico está incorrecto y el protestante está incorrecto, no. No importa la iglesia a la que vayas, lo que importa es si tú estás viviendo según la palabra de Dios y aplicando esto a tu vida. Eso es lo que debemos aprender nosotros de esto. Amén. Señor, nosotros queremos ser rendidos a tu señoría tal como María estuvo rendido.
Señor, queremos ser personas de tu palabra, conociendo lo que dice tu palabra y aplicando a nuestra vida, Señor, tal como María. Y Señor, gracias por haber comprado el derecho de que nosotros podamos venir directamente a tu trono y hablarte directamente a ti y estar en relación contigo. Gracias por hacer lo imposible que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Señor, queremos alabar tu nombre porque solo tú mereces toda alabación, toda adoración. Entonces escucha las alabanzas de tu pueblo, Señor, y sea glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria para siempre, Señor. Tenga en nosotros, Señor, siervo rendido a tu señoría, viviendo según tu palabra, para que todos los que estén alrededor de nosotros vean que hay algo diferente en nosotros y podamos comunicar con ellos que esa diferencia no es nuestro estilo de vivir, sino es la verdad de tu palabra y la obra que solo tú pudiste hacer por nosotros en la cruz, para que ellos también rindan su vida a tu señoría y reciban el don gratis que has extendido para toda la humanidad en la gracia y misericordia que compraste en la cruz. Señor, sea glorificado en y a través de nosotros. Y es en el nombre tuyo, Jesucristo, que pedimos esto y todas nuestras peticiones. Amén.